Les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Ahí encontramos una historia que ese hombre que llegó a ser un varón de Dios, fue todo un ejemplo para nosotros. El ejemplo de Zaqueo. Vamos a ver algunas características, algunas razones de por qué decimos que Zaqueo fue todo un ejemplo para nosotros, para todo el mundo, para todos los que quieran agradar a Dios. Encontramos aquí algunas razones. No las vamos a ver todas tal vez, pero sí las que se ven así más fáciles. Dice la palabra del Señor en Lucas 19, el verso 1, dice que entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo es para nosotros un ejemplo por su condición. Nosotros no somos ni ricos ni publicanos, pero si somos, o si éramos antes de cristianos también, pecadores, ¿verdad? La condición de Zaqueo. En aquel tiempo, bueno, la gran religión era los fariseos, ahí se quieren varias, pero ya lo último, la escoria, como dicen, lo que ya efectivamente no servía para los religiosos, para los que se creían buenos, eran llamados los pecadores. Eso era la peor basura que existía. Lo más malo que existía espiritualmente para el hombre, ¿verdad? Para los hombres de aquel entonces, los pecadores. Sí, hermanos. Era el grupo más despreciado, de veras. Era el grupo más bajo, de veras. El más rechazado. Pero tal vez no era tan rechazado por eso. Rechazado por los ricos, era rechazado por los religiosos, sobre todo por los fariseos. Pero sí era rechazado porque de cierta forma, era un ladrón también. Por el tipo de trabajo que tenía la oportunidad, si él hubiera sido un poquito más honrado, ¿verdad? Más cristiano, como diríamos, él podía cobrar más o menos lo que él necesitaba para vivir. El problema era que se le pasaba la mano. Y es que es difícil. Cuando el hombre ve la oportunidad, cuando el hombre tiene plata, ve la oportunidad, es difícil decir no a aquella tentación, ¿verdad? Era una condición rechazado porque efectivamente cobraba más de lo que la ley le permitía. Y dice la palabra del Señor que era rico. Rico a costilla de los pobres, como dicen, ¿verdad? Sí, hermanos. Era cobrador de impuestos. Hermanos, bueno, luego comentamos lo que quería decir. Lo primero es que la condición de Zaqueo ha sido la condición de todos nosotros. No exactamente en el trabajo y en que él era rico, sino que era pecador.
Yo toda la vida he sido un pecador, pero cuando estaba un poquito más joven, antes de casarme, tenía buena fama. En vez de Saqueo, tenía yo buena fama. Decían que yo pertenecía a una familia muy sana, muy respetuosa, y que yo era un buen muchacho. Eso decía la gente. Pero cuando yo conocí la palabra de Dios, me di cuenta quién era yo. Dios sí me conocía. Más malo que Saqueo, yo creo. Ah, sí. Pero gloria al Señor que el Señor tuvo misericordia de Saqueo y también tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Gloria al Señor. En el versículo 3 dice la palabra del Señor, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de su estatura. Aquel hombre despreciado con aquella condición, pero tuvo una actitud que es todo un ejemplo para nosotros. La actitud de Saqueo. Era muy despreciado, muy pecador, todo lo que fuera, pero deseaba ver a Jesús. Y esto nos enseña que en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, cuando hay una persona que quiere conocer a Jesús, Dios arregla las cosas para que esto suceda. Dios es justo y Él conoce a todo el mundo. El Señor Jesucristo conocía a Saqueo y conocía lo que había en su corazón. Aunque los demás dijeran que era muy malo, pero Él sabía que en Saqueo había algo que era un ejemplo para todos nosotros. La actitud de Jesús. Tenía varios inconvenientes. Unos a simple vista y otros que quizás no se podían ver. Sí, hermanos. Dice la palabra del Señor que uno de los problemas, de las cosas que tenía, de los inconvenientes, era la multitud. En ese momento era la multitud que seguía al Señor Jesucristo. Qué raro, ¿verdad? Una multitud seguía al Señor Jesucristo y estorbaba. Qué raro. Pues hermanos, hoy no vayamos muy lejos, ¿verdad? Tampoco vinimos a criticar. Pero sí, uno ve en la televisión, en la internet, lugares, se puede llamar un templo, grandísimos, y con miles de personas, multitudes de personas que nos están siguiendo a Jesús. Pero bueno, solo el Señor Jesucristo sabe si de verdad lo están siguiendo, ¿no? Aquí había una multitud siguiendo al Señor, pero era un estorbo. Algo que le impedía a alguien que sí quería verlo, que sí quería escucharlo, que sí quería conocerlo. Pero mis hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, también en mi caso hubo multitudes. Bueno, alguna gente sí me estorbó, ¿verdad? Pero también esto podemos aplicarlo a multitudes de cosas que están en nosotros que no. Ah, ¿qué voy yo a dejar tal cosa, verdad? Ni para qué les cuento de Dios sí sabe. ¿Qué cosas me costaron tanto dejar? ¿Qué multitud de pecados, de costumbres que no agradaban al Señor y que yo me estorbaban para buscar a mi Señor Jesucristo? Hoy puede suceder lo mismo, ¿verdad? No puedo ni siquiera ir al culto, ¿por qué? Porque tengo un compromiso. Me salió un trabajo muy bueno. Hay una fiesta y me invitaron.
Y ahí están metiendo esas multitud de cosas que lo van desanimando a uno, lo van enfriando. Y después cualquier cosita, es que estaba la lluvia y ahí. Bueno, si estaba muy fuerte, no tenés sombrilla. Estaba muy fuerte la lluvia y estaba con gripe. Bueno, Dios sabe, ¿verdad? Que me invitaron a una fiesta. ¿Usted sabe qué vergüenza la de Saqueo? Sabía que nadie lo quería. ¿Y cómo llegar donde esa multitud que no lo quería? La, la otra cosa que le molestaba, que le afectaba, era que era muy pequeño en estatura, muy pequeño en estatura, sí. Pero mis hermanos, cuando uno quiere algo, lucha por aquello. Eso es definitivo. Y más aún cuando uno quiere algo que agrada al Señor. ¿Qué hago? No puedo. Unos muchachos llevaron a un paralítico hasta subirlo a un techo y romper el techo y todo lo que fuera. Pues querían llevar a aquel pecador a los pies de Jesús. Entonces Saqueo tuvo la brillante idea, es decir, el Espíritu la iluminó. Bueno, soy pequeño, no puedo. Y entonces se pone, después ver a Saqueo mirando para todos lados. Y ya vio que en la misma carretera donde iba a pasar el Señor Jesucristo, había un árbol muy frondoso, y no era muy alto. Un árbol sicómoro es un árbol que no es tan alto, pero sí que es muy frondoso. Allí me subo y yo lo veo y, y la multitud no. Sí, hermanos, la determinación de Saqueo fue todo un ejemplo para la humanidad de hoy día. Cuando uno quiere algo, Señor, te quiero conocer, te quiero ver. Sí, no se desanimó, se sacrificó porque quería ver al Señor Jesucristo. Una gran lección. Podemos hablar mucho sobre esto. En los versículos 5 y 7 dice la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende pronto, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sí, mis hermanos, es decir, el encuentro de Jesús con Saqueo, ¿verdad? ¿Cuándo se imaginó Saqueo que lo iban a llamar? Saqueo no creyó que ni Jesús lo iba a ver. Lo que le interesaba en realidad era que la multitud no lo viera. Sí, hermanos. Él sabía que Jesús pasaría por ahí. Date prisa. Así llama el Señor aquellos que han de ser salvos de verdad, aquellos que van a creer en Él. Date prisa, le dice el Señor Jesucristo a Saqueo.
El propósito del Señor Jesucristo era entrar en su casa. Porque Saqueo, como tenía plata, hacía unos oye carnes, pero riquísimas, ¿verdad? No, hermanos. Porque el Señor Jesucristo sabía que Saqueo tenía un corazón para él. Esa es la cosa. No es que él andaba buscando gente rica para que le invitaran al almuerzo, ¿verdad? Sí, mis hermanos. Ese encuentro fue algo muy especial para Saqueo, para el Señor Jesucristo. La alegría del Señor Jesucristo de ver a alguien que era despreciado por la multitud, pero que tenía un corazón para él. Y quería entrar en su casa. El Señor Jesucristo hoy día, pues físicamente no va a entrar en la casa, pero sí espiritualmente Él quiere entrar en la casa, en nuestra casa, en nuestro corazón, y quiere vivir allí. Amén. Sí, mis hermanos. Verso 6 dice que pues Saqueo obedeció y le recibió ¿cómo? Con gozo, con entusiasmo. Y quiero decirles, hermanos, yo se lo voy a decir por experiencia. Yo recuerdo que cuando yo creí en mi Señor Jesucristo, me dio un gozo, una alegría que yo llegué a la casa y yo deseaba que todos, contarle a muchos, a todos, que yo algo había recibido y no puedo explicar lo que era, pero una alegría, una satisfacción. Bueno, gloria a Dios porque la iglesia, la congregación se fundó allá en nuestro hogar, ¿verdad? Pero ese encuentro, dice la palabra de Dios, dice el Señor que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se creen justos, no que sean justos. 99 que se creen justos, que sean buenos. Por eso es un gran ejemplo Saqueo para nosotros. En el verso 7 dice la palabra del Señor. Lucas 19, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es decir, con lo máximo, lo más despreciable. Sí. Las críticas. A mí también me criticaron porque dejé la religión por recibir al Señor Jesucristo. Aquí criticaron al Señor Jesucristo. Bueno, muchos pasajes también hay, ¿verdad? El ejemplo de aquella mujer del barrio, no, del pueblo, de la ciudad, que llegó donde estaba el Señor Jesucristo. Si supiera quién es esa mujer. Al Señor Jesucristo siempre lo criticaron porque Él andaba buscando y aceptaba a lo más sucio del pueblo, a lo más sucio de la gente, a lo más menospreciado, a lo vil y despreciado del hombre, Él lo aceptaba. En el capítulo 7 y verso 39 de este mismo evangelio es donde está la historia de la mujer pecadora, que llegó a los pies de Jesús, se arrodilló llorando, pidiendo perdón, le lavaba sus pies con sus lágrimas y se los secaba con su cabello y le puso perfume a los pies del Señor Jesús. Pero ahora sí, vamos a algo que es de lo más indispensable de conocer. ¿Qué hizo Saqueo? Dice los versos 8 y 9. Lucas 19, versículos 8 y 9. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. El resultado del encuentro de el Señor Jesucristo con Zaqueo. Tal vez doña Isa se acuerda cuál fue el resultado cuando yo creí en mi Señor. Nunca estaba en la casa. Y de allí en adelante tenía que sacarme de la casa más bien. Para decirles algo, ¿verdad? El resultado. Las evidencias. Un cambio instantáneo. El cambio de mentalidad. Vamos a ver un juego de palabras ahí. Antes de Zaqueo llegar a los pies del Señor Jesucristo, Zaqueo era rico económicamente, rico materialmente, pero pobre espiritual, era una miseria espiritualmente. Una vez que Zaqueo llegó a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Imagínense, la plata que tenía, dice, la mitad se lo doy a los pobres. Y si a alguno le he robado algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo prefirió, sintió en su corazón común ese efecto, prefirió dejar de ser rico económicamente, pero hacerse rico espiritualmente. Amén. Esa es una de las grandes enseñanzas. Ahí nos tenemos que nosotros analizar. Cuando Jesús llegó a mi vida, ¿qué cambios hizo? Sí, hermanos, porque todas las cosas se miden por los resultados. Si uno dice que ha creído en el Señor Jesucristo y sigue siendo igual o más malo, y entonces está mintiendo, ¿verdad? Los resultados tienen que verse, o tienen, bueno, tienen que experimentarse, tienen que sentirse. Zaqueo definitivamente fue un socollón tan grande que el Señor le pegó en su corazón, que dijo, prefiero ser pobre materialmente. No le puedo devolver todo a los pobres porque eran muchos años, ¿verdad? Y estar echándole solo para adentro. Pero le voy a dar la mitad. ¿A cuántas personas cree que Saqueo no había, perdón la expresión, no lo había chuleado? ¿No les había engañado? Y si alguno es defraudado, se lo devuelvo 4 veces más. Él quería tener la paz con Dios, pues también la paz con el prójimo. Saqueo efectivamente, bueno, estaba ya, vio cómo eran las cosas, molesto de que, ¿cómo voy a seguir yo diciendo que las demás digan que yo soy la escoria? Pero primero no estaban mintiendo. Que digan que uno es la escoria, que uno sea la que... Mintiendo, dele gloria a Dios, ¿verdad? De lo que digan malo de uno, mintiendo la gente, sí. Las palabras maravillosas que el Señor Jesucristo le dijo a Zaqueo. Date prisa, Zaqueo. Date prisa, Zaqueo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a la multitud riéndose de Zaqueo? Mirando estaba cenando. Haber sabido ver Zaqueo, es decir, bajándose de aquel árbol. Y después la crítica fue para el Señor Jesucristo. Pero aquellas palabras, versículo 10, lo máximo.
Bueno, primero le dijo que era necesario que él posara en su casa, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesucristo. Por eso Él buscaba lo que se había perdido, pero que reconocían que se había perdido. Perdidos estaban todos y perdidos estábamos todos, ricos y pobres. El asunto es reconocerlo. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. No importa si tenés un chocolate caliente ahí para darme. No, no, eso no me interesa. Me interesa su corazón. Me interesa entrar a tu vida. Porque te conozco. ¿Sí? A eso vino el Señor Jesucristo. Lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen buenos. Así es que, mis hermanos, yo creo que sí, Zaqueo fue todo un ejemplo para nosotros y para los que quieran ser salvos, los que quieran buscar al Señor Jesucristo hoy día. La condición de Zaqueo era, bueno, lo más grave. Pecador ante la humanidad, pecador ante Dios, despreciado por la humanidad, pero el Señor Jesucristo no desprecia a nadie cuando hay un corazón de veras dispuesto. Fue todo un ejemplo por la actitud que tomó. Por más estorbos que hubieran, él iba a ver al Señor Jesucristo. Fue todo un ejemplo por la determinación. El que no tiene una determinación firme, no se expone, no. ¿Qué dice lo que pase, lo que pase? Yo tengo que ver a mi Señor Jesucristo. Y la verdadera fiesta, el encuentro entre Jesús. La fiesta espiritual. El gozo, la satisfacción, la paz que sintió Zaqueo. Porque tuvo en su casa al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Tuvo, lo tiene en su corazón. Allá de estar en el cielo, amén. Vamos a conocer a ese hermano. Las críticas que tuvo el Señor Jesucristo, imagínense. Vino a lo todo por nosotros y aparte de eso, bueno, las críticas. Pero qué maravilloso el resultado. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Si somos creyentes, tiene que haber resultado en nuestras vidas. La meta es ser perfecto como el Señor Jesucristo, pero estamos acá en la tierra y somos humanos. Pero el cristiano se nota en que lucha, quiere salir de esa vida que ofende a Dios y que lastima también a la familia. Así es que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y que nos permita un día conoceros a qué vaya a ir. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Nos has permitido reunirnos en esta mañana. Esperamos haberte agradado, mi Dios. Y Padre, pedimos tus bendiciones para toda tu iglesia que está reunida a esta hora, para tus siervos. Pedimos tus bendiciones para nuestras familias, para cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de esa paz que tú nos das, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.